Buenas noches, bienvenidos al programa y como es habitual de muchos temas que tratamos acá, no queremos que nos coja la noche y no queremos que nos coja la noche en este tema de los diálogos de paz y todo lo que ha ocurrido recientemente. Esperamos unos días porque queríamos ver cómo evolucionaba todo este asunto y hoy, por fin, hemos decidido traer el programa a este tema aquí al programa y lo traemos con el ánimo de debatir porque tenemos aquí a ambos lados de los jugadores, pensamientos diferentes, que es lo que nos gusta tener. Tema difícil, bien complicado, el que se presenta por estos días. Iremos hablando con todos nuestros invitados, don Germán, y esperamos que ustedes puedan seguir entendiendo el por qué sí o el por qué no. Claro, los diálogos de paz, digamos que con lo que ocurrió, Nacho, en el Cauca con el asesinato, pues pila asesinato, lo tenemos que calificar así, de los 11 militares allá en Buenos Aires, Cauca, pues cambió mucho el panorama. Las cosas son distintas y eso ha traído muchas repercusiones, peticiones de algunos lados para que se replanteen los diálogos. En fin, de eso es lo que vamos a hablar esta noche, pero quiero pedirle, Nacho, un segundito para referirme a un asunto. Yo no sé si usted ha oído hablar lo que ocurre en Bogotá con los taxis, que tienen un problema los usuarios de los taxis porque les preguntan para dónde van. Pues hasta ahora yo no sabía, no sé si estoy equivocado, ese era un problema exclusivo de Bogotá. Sí. Y resulta que no hay tal. Aquí muy cerquita tenemos un acopio y los señores taxistas, no todos, por favor aclaro, algunos, resulta que le están preguntando a la gente para dónde van. ¿Y sabe para dónde no les gusta ir? Para Loreto. Y yo no sé cuál es la cosa, porque les toca hacer una vuelta ahí. Y tengo testimonios de personas que ya se me han acercado varias a contarme que ellos están preguntando para dónde va. Pensábamos que solo pasaba en Bogotá, también está pasando acá, y a uno no le deberían preguntar para dónde va, sino yo lo llevo y ya. Doctor Luis Guillermo Pardo, ¿cómo me le va? Nacho, buenas noches a usted, a los compañeros de mesa, Germán. Acá, continuando en la evaluación permanente de este proceso de paz. Muy bien, Juan Fernando Jaramillo, bienvenido. Nacho, muy buenas noches a usted, a todos los que nos ven, a Germán y a todos mis compañeros de mesa. Mi estimado Jaime Fajardo Landaeta, ¿cómo me le va? Muy bien, Nacho. Buenas noches a Mucho Germán. fútbol. Muy bien, gracias. ¿Mucho fútbol o no? ¿Cómo? ¿Mucho fútbol? Mucho fútbol. Esperando que Medellín gane este campeonato. Eso, ahí va. Y don Juan David Escobar, buenas noches, ¿cómo está? Bueno, Nacho, muchas gracias por la invitación. Poco fútbol. Sí, nada. Juan es como yo, poco fútbol. Bueno, señores, antes de empezar este programa le quiero pedir a todos mis participantes, pues ustedes saben que aquí a veces nos agarramos, peleamos y hacemos de todo, que nos gusta mucho cuando tenemos estos debates, pero tratemos de ser como concretos porque queremos meterle como mucha agilidad. Pardo. Eso es papardo, eso es papardo. Lo que digo es papardo. Venga, no. Ya va a comenzar. Él miro a toda la mesa. No, yo miro a toda la mesa, yo miro a toda la A la mesa. derecha, a la izquierda, exceptando a Jaime, por supuesto. Quiero hablar como un ciudadano, que quisiera hablar así, porque realmente mi especialidad no es ni los conflictos, ni este proceso de paz, ni la política. Uno chapotea en todos estos temas y trata uno de leer y de documentarse, pero realmente no es como la especialidad de uno. Pero si me ubico desde ese punto de vista, desde el ciudadano, del corriente, diría uno, hay veces como que de repente como que uno siente que las FARC de pronto entonces como que no es una gran unidad después de lo que acaba de pasar, como que entonces no tienen el control sobre toda su gente y entonces queda como, pueden ocurrir cosas como estas y se ponen a pensar, y entonces para que un proceso de paz, si de pronto entonces cuando se termine, pues algunos estarán incluidos en este proceso y llegará a un feliz término, pero habrá una gran disidencia. Lo estoy diciendo como un ciudadano del común. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Eso es lo que nos tienen que decir nuestros invitados. Empecemos por el hombre que habla poquito, por don Guillermo, por el doctor Pardo. ¿Qué pasó, hombre? Esta apreciación es falsa, es mentira, es un sentir de la gente. Ahora resulta que el presidente es el peor presidente del país porque a este presidente le están dando, pero a diestra y siniestra. Yo anoche estuve en un foro, en una universidad, sobre este tema del proceso de paz. Y son unas circunstancias bastante difíciles, dadas lo que ha pasado recientemente en el Cauca, en el municipio de Buenos Aires. Pero yo sigo pensando que la mejor manera de solucionar los problemas es discutirlos en el momento de mayor calentura. Creo que lo que pasó en el Cauca, primero,
genera un gran escepticismo, por supuesto. Segundo, genera desconfianza. Tercero, las FARC violaron su decisión de tregua unilateral ofensiva. No han podido explicar, yo le he puesto mucho cuidado a las intervenciones de Pablo Catatumbo, de Iván Márquez, y no he visto coherencia de que ellos hayan sustentado que los iban a atacar. El ejército estaba en un teatro de operaciones. La FARC decretó desde el 20 de diciembre del año pasado una tregua unilateral. En términos de la guerra, cuando se dice tregua unilateral, quiere decir tregua ofensiva, o sea, no se ataca, pero se tiene... pero se defiende. Exacto, tiene el derecho a defenderse, eso lo dice el derecho internacional humanitario. Pero acá el ejército no estaba atacando un campamento de las FARC, no estaba directamente, digamos, en una persecución en caliente. Por consiguiente, en principio, las FARC violaron su propia decisión de tregua unilateral. Desde mi punto de vista, sin embargo, vuelve a salir a flote en este proceso de paz que el mayor soporte que tiene hoy las conversaciones es el mundo y son los organismos multinacionales y son los gobiernos internacionales. Porque quien sale a hablar del tema, incluso más que parte del gobierno colombiano, es los Estados Unidos. Ayer el secretario de Estado hizo una intervención sobre el proceso de paz en Colombia. Y Alemania hace una semana nombró un delegado plenipotenciario también para el proceso de paz en Cuba. Y se habla de que se va a restablecer las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Es decir, hoy el mayor soporte del proceso de paz en Colombia es la opinión internacional. Pero hay un debate de fondo, obviamente, porque en medio del dolor también es muy fácil atacar el proceso de paz, Nacho. Digamos, la más sencilla, la más facilista, la más obvia es... Estamos entonces, aprovechemos este dolor de 11 policías asesinados, Germán, entre otras cosas... Militares, asesinados, entre otras cosas, en una circunstancia bastante extraña, Jaime, de que yo no entiendo cómo una fuerza militar, Juan Fernando y profesor, una fuerza militar que está en guerra, porque el proceso de paz está decretado en medio de la guerra, nadie ha dicho que la confrontación se ha parado, Nacho, eso lo hemos dicho en ese programa en varias oportunidades, no dispone los elementos de defensa y protección adecuados, Juan Fernando. O sea, ¿por qué bajaron la guardia? Yo creo que se bajaron la guardia y creo que fue un error militar, pero en términos del contexto es todos muy los temas en una y sola muy entrada. complicado. Juan Fernando, ¿usted qué opina? ¿Cómo Mire, podemos analizar esta coyuntura y lo que sucedió? Lo primero decir lo siguiente. Yo no creo que haya una desobediencia al interior de las FARC. El ataque contra las fuerzas militares fue estructurado, craneado y dirigido por el secretariado. Es que lo que usted dijo, Nacho, ahora, recuerdo que lo dijo un exministro en estos días en radio, es que eso puede ser una desobediencia de las FARC en un grupo de las FARC. No, eso es una estructuración de adentro, una determinación de adentro. Eso es lo primero, pues para que no nos llamemos a engaños, que es que hay una disidencia ahí al interior de las FARC, que están desobedeciendo. No, el secretariado sabía qué iba a hacer y cómo lo iba a hacer. Lo otro es lo siguiente que me parece importante, lo que dice Luis Guillermo. Nadie, pues, y no le metamos a esto política, a ver si podemos entendernos un poquito con menos exaltación en esto. Nadie en Colombia está cabalgando sobre el dolor para hacer política. Eso pues no tengo la menor duda. Pero aquí sí nos tenemos que decir una cosa. El gobierno ha sido engañado, hace rato está engañado. Y hace rato ha sido el de la inocencia en las negociaciones en La Habana, ha sido el gobierno. Planteadas así las cosas, que a un gobierno de tamañas equivocaciones en la mesa, ¿qué le queda? Hombre, levante la mesa, levántela. Es que aquí no estamos hablando, obviamente, de un personaje público, como lo digo en su momento Santos. Levantaré la mesa si hay un asesinato de una persona muy importante en el país. Para nosotros, para los colombianos, para los 45 millones de colombianos, el ejército es sumamente importante y el de mayor credibilidad, de los de mayor credibilidad en este país. De tal suerte que este gobierno engañado por unos narcoterroristas manejando la barriga en La Habana y ordenando desde allá el asesinato de nuestros militares, muy grave, es demasiado grave. Pero lo que usted propone, y le pregunto a Jaime Fajardo Landaeta, es que entonces
no nos hubiéramos metido en este proceso, porque entonces cualquier detallito, cualquier cosa, esto no es un detallito, esto es una cosa donde murieron personas, ¿sí o no? Implicaba levantar entonces, por cualquier cosa, levantar el proceso. La indignación nacional que hay es justificada. Indudablemente nadie, creo que en la mesa, en cualquier escenario, puede defender esa acción de la FARC, más con el compromiso que tenían. O sea, la indignación nacional me parece que es justa. La acción de la FARC fue realmente una traición a la decisión que han tomado de la tregua unilateral. Y es indudable de que esto ha conmovido a la nación y le ha dado mayor peso entre la comunidad a las fuerzas militares, porque el apoyo ha sido unánime. Pero de ahí a plantear que entonces podríamos esperar en medio del conflicto acciones que no fueran de estas de la FARC, yo creo que sí es desubicarnos. Una cosa es que tuvieran tregua unilateral y otra cosa vale decir, otra cosa es que estemos negociando con la FARC y que por eso vamos a compartir todo lo de la FARC. No. Yo, por ejemplo, lo he dicho aquí en varias veces. Yo creo que estamos negociando con una fuerza que efectivamente ha sido opositora a todos los que estamos de este lado, que continúa con unas opiniones, indudablemente que así lo van a hacer en la política, lo hará sobre la base de tratar de reformar muchas cosas, y eso es lo que queremos, que lo haga sin armas. Pero pienso que al fin de cuentas, con todo lo intenso que es el dolor, con todo lo que se dio allí, eso es la fuerza con que estamos negociando. Nosotros no estamos negociando con una fuerza distinta. Nosotros no estamos negociando con una fuerza que de la noche a la mañana va a cambiar su carácter, su razón de ser. Ellos tienen indudablemente discusiones internas. Yo no creo que eso de que estén totalmente unificados, pues hay discusiones internas y habrá cosas que de pronto no lo manejen tan acertadamente, pero es indudable. Tampoco por eso vamos a decir de que se salieron de carril pues la gente que hizo este atentado. Lo más importante es que esa es la organización que estamos discutiendo. Podemos decir, vamos a culminar el proceso con esa organización o qué, o terminamos. Eso de levantarnos de la mesa, yo no creo en eso. Juan David, usted desde sus escritos es bastante fuerte con respecto al gobierno, con respecto al presidente. ¿Cree usted que entonces el presidente, y usted lo ha escrito, nos dice una mentira o lo están engañando? ¿O cómo entendemos esto? Sí, yo no creo que a él lo engañe, porque él es un experto en eso. Él es un tramposo por naturaleza, ahora que no me vengan a decir que él no sabe con quién está tratando. Lo que pasa es que él es cómplice con unos delincuentes. Él tiene sus intereses políticos y eso lo ha llevado a ser cómplice con otros bandidos. Entonces a mí que no me vengan ahora a decir que el presidente no sabía con quién estaba tratando, pues lo acaban de decir aquí. Está muy obvio para todos cuál es la naturaleza de ese grupo. Son unos actores delincuenciales, son delincuentes y nada más que eso. Y eso lo sabe todo el mundo. Lo que pasa es que el gobierno lleva 2 años echando un cuento, haciéndonos creer a los colombianos que ellos son otra cosa. Este episodio lo que hace no es solamente un tema de dolor, es un tema de descubrir que llevan 2 años diciendo mentiras. Es un episodio que deja claro con quién se está negociando y el gobierno ha estado negando esa realidad. Y él la sabe, pero le ha vendido a los colombianos una mentira. El dolor, además de los soldados, que es terrible, es que los colombianos tienen que entender que los han estado engañando por más de 2 años. Ese sí es un dolor grave y los colombianos no tienen que ser tan tontos para seguir creyendo en 2 mentirosos diciendo cosas que no son verdad. Los 2 dicen mentiras. El presidente es el secuestrado más importante que tiene la guerrilla. Muy bien. 2 caras de la moneda, Germán. Yo quería referirme a 2 cosas, a algo que mencionó Luis Guillermo Pardo de la utilización de estas tragedias como la muerte de 11 militares para hacer política. Y le quería preguntar a Juan Fernando sobre ese tema porque es que se le muchas críticas a raíz de la utilización de una fotografía de un soldado llorando que no era colombiano, sino que resultó ser de la guerra de Irak del 2009. Y entonces, pues se dice también que bueno, no va a hacer acusaciones directamente a nadie, pero lo de la foto es una prueba, pero también hay mucha gente, doctor Fajardo, que le apuesta como que estas cosas pasen como para tener más argumentos para decir esto es lo que está pasando. Y lo otro para el profesor es negociar con cualquier grupo armado ilegal como este necesariamente tiene por detrás un interés especial porque no es el primer proceso de paz que se inicia y también se ha negociado antes con delincuentes.
no tenemos que recordar aquí cuáles, pero ya lo hemos visto. Y se incumplieron muchas treguas que prometieron y asesinaron gente. Y quería decir, nos duelen a todos los muertos de la guerrilla, por supuesto, de los militares, pero yo no he visto como que en otras ocasiones la gente se levantara tanto a protestar como ahora por la muerte de unos soldados. Y después murieron unos indígenas en el Cauca, allá mismo, y pasó como los de Nigeria, comparándolo con los de Charlie Hebdo, que nadie dijo nada. Entonces, como que para algunas cosas sí, pero para otras no. Le pregunto a todos y comienzo por usted con lo de la foto. Yo le voy a responder eso de la foto porque me ha parecido muy simpática esa discusión. ¿Cuál es la idea central de la discusión? Que ese militar no era colombiano, sino que era un norteamericano metido en una guerra de Irak. Hombre, esto hay que contextualizarlo bien. ¿Cuál era la idea que se recogía, no solo en la imagen, sino en las líneas? El mensaje de dolor de todos los militares y de todos los colombianos. Yo le voy a poner este ejemplo. Cuando usted a su amada le lleva una tarjeta, una esquela que dicen las abuelas y dice, te voy a bajar las estrellas, entonces la novia no se lo va a recibir porque usted no es el de la foto, usted no le puede bajar la estrella. No, es el contexto, es que la idea era el contexto, el significado que tenía esa frase y esa llorada de cualquier militar. Lo mismo, son contextualizaciones, son referentes, como lo es, por ejemplo, Antioquia la más educada, que estamos en los últimos lugares. Entonces, ¿eso qué es? Un referente. Entonces, aquí que salga un ministro de defensa a darle varilla a Álvaro Uribe Vélez por una foto que no es de un colombiano. No, hombre, no tiene que contextualizar bien. Es la idea lo que se debe manejar. Y lo que se estaba manejando en esa foto, con esas líneas, era el dolor de los militares y de los colombianos. Pero vea. El tema de una foto, pues eso no tiene sentido. Yo plantearía una cosa. No, yo creo que no te hace bien no defender a Uribe como es de defenderlo. Uribe lo que dice, lo siente y así es. Y creo que eso le ha enseñado al país. El problema aquí no es un problema de mandar un mensaje a partir de digamos, de si la foto es significativa o no, o está representando la historia de la Fuerza Armada, ¿no? Uribe lo que quiere demostrar ahí, y lo que trató de demostrar ahí, es que ese soldado era colombiano y que estaba llorando por una situación que le está dando a las fuerzas militares. Te equivocas, Jaime, te equivocas. Pero esto dice, lloro porque aquello y lo otro. Claro, lloro, o sea, como si el soldado lo estuviera diciendo. ¿Por qué no defienden a Uribe como es? Así es Uribe. Claro, lo que yo quiero decir en este contexto es que cuando ustedes tuvieron una idea distinta de la FARC a la que tienen ahora, ¿y por qué? Entonces la FARC al comienzo sí era posible negociar o no era posible negociar, y de pronto la FARC ahora es una organización distinta. No, la FARC es eso, con lo que estamos negociando la paz. Pero sí, estamos negociando con angelitos. Pero Jaime, de pronto lo que uno no entiende es que ya van 2 años. Entonces uno dice, bueno, ya van 2 años ya era, y hay muchas cosas ya que han sido tratadas, habladas y casi que pactadas, porque todavía falta el referéndum y toda la cosa. Claro. Entonces uno diría, bueno, pero entonces estos 2 años cómo se tiran por la borda. No, Nacho, pero venga, primero volquemos a los televidentes en el contexto. Estamos hablando de un ministro de Defensa que le dice al expresidente Uribe, por favor, expresidente, no le diga mentiras al país. Ese soldado que usted sacó llorando en su mensaje, en su trino, no es colombiano, era un soldado norteamericano en la guerra de Irak, de la invasión. Eso es un tema. ¿Cuál es la mentira, porque es que. ¿Cuál es la mentira? ¿Sabes cuál es la primera víctima del... Hombre, no. ¿Sabes cuál es la de una minucia? ¿Sabes cuál es la primera víctima? Pero déjame hablar. ¿Sabes cuál es la primera víctima de la guerra? Eso lo dicen todos los comunicadores, toda la teoría. La verdad. La verdad. Y usted es periodista, la verdad. Por eso es que en Colombia, y aquí lo hemos dicho cuando analizamos las elecciones, Nacho, además es que hay que tener memoria, el modelo político en Colombia ha sido un modelo político de la bipolarización. Y mire que donde más se está expresando es en términos de la guerra y de la paz. Ahora, yo he reflexionado mucho porque a uno le duele, a mí me duele la guerra demasiado y me duelen los muertos de todos los lados. Quiero dejar eso sentado, como me duelen los muertos del conflicto urbano que son a diario, de comunes. Pero yo digo, yo vi hoy una información en los medios de comunicación donde vi a ProAntioquia, vi los líderes del grupo empresarial antioqueño, mal llamado sindicato antioqueño, reunidos con el presidente Santos. Presidente, explíquenos qué está pasando. Santos plantea su tema y dice, hay que buscar cómo establecemos plazos, pero el proceso no se suspende.
La reunión termina en que el grupo económico apoya y vuelve a respaldar el proceso de paz complementario, y es el grupo empresarial antioqueño, que es información, que es conocimiento, que es inversión, que no es un exguerrillero, pues, digamos, ni el EPL, ni el M19, no, es el sindicato antioqueño. 2, la iglesia, la jerarquía eclesiástica, porque en las crisis es donde se toca, bueno, ¿queremos la paz o queremos la guerra? La jerarquía eclesiástica ha dicho, a pesar del inmenso dolor, a pesar de esa violación de la tregua unilateral de las FARC, el proceso de paz y la terminación del conflicto está por encima. Las Naciones Unidas hoy envió un mensaje, Jaime, al gobierno colombiano y al mundo, ¿sí? A pesar de esos inconvenientes, respaldamos el proceso de paz. Y también, para registrar simplemente medios y el debate nacional e internacional que hay, 2 excomandantes del Farabundo Martí, de la guerrilla salvadoreña, ¿sí?, que entre otras cosas en ese proceso participó el delegado norteamericano Aronson cuando la guerrilla en Centroamérica y está ahora en La Habana, dicen, nadie en ninguna parte le puede pedir a un proceso de paz tiempos. Muy bien. Juan David, usted decía ahorita que tenemos a un presidente secuestrado, es el mayor secuestrado del grupo de las FARC. Yo le tengo una pregunta, si no es este camino, entonces ¿cuál camino puede ser? O sea, de pronto no sería como tratar de intentar esto y llevarlo hasta el límite, porque es que ya, ¿cuál es el otro camino? Es que ya hubo un camino planteado y se logró mucho, pero no se pudo acabar del todo. ¿Cuál sería ese otro camino entonces? Pues no tiene que... Es que los caminos están definidos hace siglos. Es el delincuente, se somete a la ley, o por gusto, o porque la ley lo somete. Ya, ¿qué más caminos quieren? Pero no hemos sido capaces en toda la historia, en 50 años no hemos sido capaces. Entonces, porque no hemos sido capaces de detener el robo, entonces no detenemos a los ladrones, ¿o qué? Y si no hemos podido evitar que la gente viole menores, entonces lo legalizamos, ¿o qué? Absolutamente concreta su respuesta. Jaime, entonces, ¿qué hacemos? No, así lo plantea el profesor, yo debo decir que está muy equivocado. Muy equivocado. Pues son delincuentes, pero tienen todavía el reconocimiento político, y no por nosotros, y no por el derecho internacional humanitario. Y así que respetan ellos todos los días. No, pero lo reconocen. Pero el derecho, así lo reconocen. Es que el derecho internacional es muy bueno cuando es para defenderlos, pero para cumplirlo no. Independiente de la guerrilla, su carácter, de lo que sea, tiene un reconocimiento. Son delincuentes, pero tienen un reconocimiento político. Eso es un problema. Y el derecho internacional humanitario no lo creó ni el Centro Democrático ni la academia. Eso fue creado por la humanidad. Es la respuesta que la humanidad le ha dado a la solución de los conflictos, por muy atroces que sean. O que ha pasado pues en otra parte del mundo. ¿Qué pasó en el Congo recientemente? Gente que exterminó etnias, y lograba un acuerdo de paz. O qué pasó en Centroamérica. Ahora, miren una cosa bien rara. Resulta que la comunidad internacional, que sabe de conflictos, que sabe de guerras, está unida frente a este proceso de paz. La comunidad internacional no existe, es una mentira. Ah, bueno, Estados Unidos no existe, la Unión Europea no existe. ¿Qué es la comunidad internacional? ¿A dónde llamamos? Pero de verdad no le queda bien a un exguerrillero sostener que aquí estamos trabajando simplemente con unos bandidos o con unos narcoterroristas y que tenemos que aguantar la ingenuidad del gobierno. Eso ni mucho menos. Vea, le voy a decir una cosa a Jaime. El gobierno ha sido absolutamente inocente al creer una tregua unilateral que, además de todo, Luis Guillermo, nos está tratando de llevar a la bilateralidad. Segundo, el tema que es tan inconveniente como considerar que estamos frente a un par. Es que esa es la diferencia que tenemos frente a ti, por ejemplo, Jaime, considerar que estamos frente a un par. Es que nosotros no estamos frente a un par. El Estado no está frente a un delincuente como un par. Los delincuentes son ellos. Y están constituyéndose hoy por hoy en el absoluto caos para manifestar de forma unificadora una decisión como la que tomaron en contra de los militares. Entonces, no le queda bien a un exguerrillero como usted sostener
que el Estado debe reconocerlo como un paraíso a esos delincuentes. Es que no lo le digo queda yo. bien. No le queda queda bien. muy bien Es que el y no derecho soy yo, internacional y no soy humanitario yo. no puede ser No soy yo. para ustedes un juego. No, no soy Cuando yo. la guerrilla lo incumple, No soy yo. tranquilos. Pero cuando el Estado le pone alerta, No, eso no es cierto. eso no A ver, puede Jaime, ser. Jaime, Además por que favor. tenemos dos posiciones distintas. Claro. Sí. Ustedes no están de acuerdo con el proceso de paz, no de ahora. dijo eso? Ustedes no están de acuerdo. Ustedes han criticado y han buscado que ese proceso de La paz se forma acabe. como lo Por está favor, llevando es una equivocación y una ingenuidad. Y ustedes están en oposición al gobierno Santos desde el comienzo. No es desde ahora, no es por este hecho del negocio con la FARC. Si no hubiera negociación con la FARC, también estarían en contra de él, por sus criterios, por sus puntos de vista. Entonces el problema no está ahí. El problema es por qué no hablamos entonces más bien en cuál es la alternativa para el proceso de paz, cuáles son las alternativas, qué se puede hacer. El profesor lo único que nos dice es que no, con delincuentes no negocia, siempre hay que castigarlos, hay que apresarlos, hay que darles de baja. Eso no es así. Estamos en un conflicto armado que ya muchos años, que ha causado más de 350.000 muertos, que no ha sido posible por la vía militar acabarlo, que ya la vía militar se agotó para eso. Muy bien. Estamos en la vía de negociación. Germán, usted tiene una inquietud. Yo tenía dos inquietudes es frente a lo de los guerrilleros que tenemos aquí invitados. Digamos que aquí hemos invitado varias veces exguerrilleros, tenemos dos ahora y hemos tenido otros en otras oportunidades. Y pregunto yo si no son ejemplo de ellos de los acertado que ha sido iniciar un proceso de paz con otros grupos anteriormente. Es decir, son personas que se dedicaron a hacer otro tipo de actividades y dejar la lucha armada y están en otras posiciones ahora opinando en un programa como este. Eso primero. Y lo otro, lo que decía el profe, yo tenía una inquietud. Delincuentes, yo también pienso que las FARC son delincuentes, digamos que no niega a nadie, pero nosotros también una vez nos tocó aguantarnos un proceso de paz con delincuentes a los que se les dio un estatus político para poder negociar con ellos y se hizo ese proceso. Y no son guerrilleros, y eran unos grupos paramilitares que es delincuentes, o sea, no iban en contra del gobierno. Pero cuando violaron eso se llevaron para los Estados Unidos. Pero se ocultó la verdad. ¿Cierto? No, hombre, las por víctimas Dios. se No, pero yo no lograron- estoy por diciendo Dios. en lo que terminó, sino que se negoció con un grupo que no tenía estatus político en el momento. O sea, se le dio el estatus para poder negociar con ellos. Y estos que son reconocidos, como dice el doctor Fajardo, pues tienen, digamos, que se acomodan a esa legislación internacional para poder negociar con ellos. Entonces, ¿por qué con otros sí podemos negociar y con estos no? Y no son ejemplo ellos de que los procesos de paz dan resultados. No, es que lo de Luis Guillermo y lo de Jaime es absolutamente creíble. Es que esto no es una crítica per se. Lo del proceso del M-19 y lo de la reinserción del EPL es una cosa exitosa en virtud de los pactos que se llevaron a cabo y de una cosa seria que se llevó a cabo, unos lineamientos serios que se llevaron a cabo. Pero por Dios, ponga este ejemplo tan sencillo. No vamos a bombardear. Por Dios, eso es absoluta ingenuidad. Y mírele la respuesta a los no bombardeos a los campos de los guerrilleros. Mírele la respuesta. 11 militares asesinados. Por Dios, esto es un tema. Yo con Luis Guillermo hace rato soy amigo y admiro muchísimo a Luis Guillermo y lo mismo a Jaime. Lo mismo a Jaime, hemos compartido en muchos escenarios, pero eso es exitoso, una cosa seria, un proceso serio de reinserción a la vida civil. Pero por Dios, Pero esto es una diferencia. si uno se lo lleva a sus justas dimensiones, digamos que no tienen el peso que tienen las FARC en la historia de este país. Entonces la dimensión es otra. Y tendríamos también como que estar adecuados a esa dimensionalidad que tiene este grupo guerrillero. ¿O Mire, no es así, Nacho, Luis? yo le puse mucho cuidado. Yo la verdad quiero hacer un análisis sociológico de lo que está pasando. Pero concreto. Como sociólogo que soy, voy a hacer lo más breve posible. John Kerry, ¿sí?, que digamos es el segundo al mando en los Estados Unidos, en su discurso de anoche dijo una frase, Juan Fernando. Yo lo escuché de Luis Guillermo. Exacto, que el último conflicto interno que hay en el mundo. Los otros conflictos son religiosos, son de otro tipo de conflicto. El último conflicto interno en una nación es el colombiano. Segundo, ¿qué le dice a los televidentes, a los ciudadanos, a las ciudadanas, a los analistas, a los periodistas que el sindicato antioqueña se reúna el GEA con Santos y siga apoyando el proceso de paz? ¿Qué dice que las Naciones Unidas, profesor, con todo respeto por usted, pero la única salida no es la guerra siempre? Hay procesos
Y hay experiencias en el mundo que dicen que el diálogo y la democracia pueden solucionar una guerra. Que Naciones Unidas avale el proceso. Es que yo reflexiono mucho y yo leo y vuelvo a pensar, Nacho, hermano, que Estados Unidos nombre un delegado plenipotenciario, que Alemania, que es la cabeza de la Unión Europea, nombre un plenipotenciario para ese proceso de paz, ¿sí? De que el mundo sabe que el proceso de paz con las FARC, si se hace lo menos incorrectamente posible, significa la modernización definitiva para Colombia, es para mí muy importante y nos tiene que llevar a concluir de que ojalá el fin del conflicto, el proceso de paz no se haga desde la viralidad. Viralidad es generar en esta confrontación mucho más odio, mucho más resentimiento, mucho más sentimiento de venganza, porque eso... Venga, Luis Guillermo, yo hago una pregunta, Sí. ¿pero de qué sirve que tanta gente opine? Tanto, pues, los alemanes, los franceses, ¿Cómo los que gringos. qué? Porque ningún Porque es que proceso- no son opiniones No, muy porque escuetas, estamos- y no. no, sí, seguimos No, apoyando. no, y ustedes Nacho, no, pues, son- pero hasta ahí llega, en no, son última instancia, son los que están hablando son unos señores que nos representan No, son contra unos señores de la guerrilla. Esos son los que tienen que son tener... declaraciones concretas que tienen que ver con el derecho internacional humanitario. Es que, ¿cómo así, profesor, que no hay sistema internacional? No hay orden mundial. No existen las Naciones Unidas. Pero es que Juan no dijo que no se regulan las guerras. ¿Y qué hacen las Naciones Unidas? Ah, no hacen ¿Y nada. no ¿Y hacen qué son? lo No. que hacen? ¿Y dónde se han utilizado los cascos azules? No han solucionado Sí, guerra. ¿y qué ¿Quién han hecho? ¿Y intervino? cuántas ¿Quién guerras han intervino en evitado? Afganistán? ¿Y qué dientes tienen las Naciones Unidas? Se los prendan las potencias cuando necesitan. Pero ¿hay No nos sistema echen internacional cuentos. o no hay sistema internacional? ¿No hay sistema internacional? existe, Ah, no, señor. eso sí, a eso sí el acabose, pues. A la economía mundial. Entonces no existen las Naciones Unidas, pues. No, eso es- O eso esa es una teoría sí es institución, increíble, pero con pero- todo pero cariño no la- lo no digo. la- no la Pero so- Fernando, ¿cómo no Pero- existía el pero- sistema Luis Guillermo, internacional? ¿cuál sistema Es que el internacional? A usted sistema no le sirve internacional está ponerla con a el uno de proceso de frente paz. cuando apoya un proceso de paz. Pero sale un tipo como Kofi Annan y dice, ojo que la guerrilla no puede Albino. quedarse exenta de una sanción penal. ¿Y quién No, está no, hablando? ¿cómo Kofi Annan va a decir eso? Pongamos el Eso tema- no nos sirve. pongamos el Él tema de no puede justicia poner tran- las pongamos el tema de instituciones. justicia transicional. No, sigamos en el tema, sigamos en el tema del proceso de paz. Claro. Porque es que ustedes están llevando a las instituciones cuando les sirve. Por ejemplo, Jaime habla del derecho internacional humanitario. Entonces, Jaime habla del derecho internacional humanitario. Y dice, no, claro, es que el Estado, el derecho internacional humanitario, eso hace parte de la guerrilla. Hombre, por Dios. La guerrilla no conoce el derecho internacional humanitario. Entonces, ¿cómo creen, si no lo conoce y no lo aplica, que el Estado tiene que proteger el derecho internacional humanitario frente a la FARC? Porque, ¿sabes cuál Sí, es la pero- diferencia? pero aquí Porque es viene. Estado, porque es el Claro, Estado. claro. Ah, y el entonces- Estado es que entonces, pero ¿por qué? entonces ¿por qué? el Estado es igual a los Guillermo, delincuentes. Guillermo, es igual a los Guillermo, ilegales. Escúchame lo siguiente. Aquí Sí, es viene el la debate de reflexión. fondo. Entonces, ¿por qué nos da miedo una confrontación o una parada de la mesa? No, pues es que el presidente ¿Acaso? Uribe lo hizo 8 años. Y- por Dios. Y no pasó nada. La guerrilla no ¿Y acabó. entonces qué pasó nada. pasó? La guerrilla no acabó. ¿Y entonces qué pasó? Conflicto ¿Y entonces qué armado, sí. pasó? Hombre, yo le voy a decir una Ahorita cosa, no, sí. con todo respeto de los ¿Y por qué niños. Santos es Pues, presidente? me da pena con usted decir lo que voy a decir. Pero por Dios, si el presidente Álvaro Uribe no recuperó la violencia del Estado frente a la delincuencia, entonces está No, el ese es país otro equivocado. tema. Ese Ese es otro tema, no. es otro tema. Estamos hablando, Totalmente mira, es que yo distinto. te estoy respondiendo a Jaime. Ahora, hay que reconocer que la guerra hace parte del atributo estatal, ¿cierto? Obvio. Y la decisión de Álvaro Uribe, que no arbitraria, sino lógica, como lógica consecuencia del narcoterrorismo, del FARC, vámonos con todo. Y eso es una decisión de Estado. Exacto. Pues es una decisión de Estado. Me encanta el debate que se está armando aquí en la mesa. Y cómo entender entonces que el país ya se esté polarizando tanto, Jaime. Sí, desafortunadamente pues, está polarizando y va a seguir así, porque efectivamente no partimos de consideraciones, al menos generales, que sean ciertas. Pero de pronto el secretismo que hay en La Habana no es el que se está prestando No, para no. que esto se polarice tanto. No, ojalá fuera eso. Si fuera eso, pues abramos entonces el proceso de paz. Y yo digo que mientras más se abra, ha sido peor. Cuando se abrió, porque no me conocían, dice que los acuerdos, se abrieron los 3 acuerdos y fue peor la cosa. Yo creo que va a haber un momento en que habrá que conocerlo todo, pero hay que esperar a que la agenda como tal sea negociada. Yo lo que creo de fondo es esto. Mire, aquí lo que no se ha valorado es algo. Aquí había una tendencia real en el gobierno de Uribe de creer que a la guerrilla la derrotábamos militarmente, que se acaba eso. Y yo le voy a decir una cosa,
Yo le he reconocido muchas cosas a Uribe. Entre ellas, fui a la persona que más lo acompañó en Antioquia para la desmovilización de los paramilitares. Yo, Jaime Fajardo. Y aún con los errores de ese proceso, aún con lo que se hizo, aún con la extradición que para mí fue un grave error, y aún con no haber tratado los mandos medios que hoy están encabezando los combos y bandas de Medellín y de otras regiones del departamento. Aún así, apoyé el proceso. Y en ese proceso yo no entiendo con quién estamos discutiendo en ese momento, con los paramilitares, que eran criaturas divinas. No, yo creo que tenían situaciones igual o peores de atroces que la FARC. Pero al proceso le sirve. Y empiezo, allá como ahí voy con usted, Luis, ¿le va a servir esta polarización? Sí, porque la gente tiene que dar cuenta que están diciendo mentiras. Es que un unanimismo falso a punta de medios de comunicación comprados es engañar a la gente. Y cuando le están diciendo al pueblo una cosa, pero las FARC dicen que ellos no son victimarios, que no son víctimas, que ellos no secuestran, que ellos no son narcotraficantes, que ellos no reclutan niños. Y después, como gran cosa, dicen, no vamos a reclutar sino a los de 17 para adelante. ¿Qué es esa vergüenza? O sea, según eso les vamos a quedar pidiendo plata a las FARC. No, la polarización es buena en el sentido de que la gente entienda que algo que se está vendiendo como una cosa cierta no lo es. Y entonces le pregunto a Luis Guillermo, y permítame, Germán, ya lo que usted haga. Entonces, ¿y la guerrilla, las FARC van a entender esta polarización? Ellos la estarán Nacho, capitalizando, la estarán... Obvio. Es que Colombia se ha formado bipolarizadamente, por decirlo de alguna manera. Es que no solo como modelo político, y el tema que más sirve para la polarización es el de la guerra y el de la paz, Nacho. Y aquí analizamos, Germán, en la última campaña presidencial. A la final lo decidió, en la segunda vuelta fue el tema de la paz. Entonces, es obvio que la polarización le sirve, digamos, a quienes viven de ese modelo político. No, pero yo le pregunto específico con la FARC. Es que la FARC en este momento, en la situación en la que está el país, o sea, es que ya ni para qué negociar. Esos señores van a caer aquí y van a quedar absolutamente desprestigiados en caso de que de que firmar mañana. Ese es otro tema, claro. Ese es otro tema, porque eso la arena política es es que eso se resuelve en el terreno político. Se están haciendo el harakiri. Eso sí, eso es otro tema. Muy bien. Nosotros salimos, después del proceso de paz, conformamos la Alianza Democrática M19 y sacamos de 70 constituyentes, 19 constituyentes a punta de voto. Hasta con Maturana. Hasta Francisco Maturana lo metimos en la lista, porque era el país nacional, es que es bueno, cierto. señores, era el vamos... del que hablaba Jaime Bateman, ¿sí? Pero es que a la final ya, digamos, resuelto este conflicto, las FARC, el costo político de las FARC no van a ser solo las víctimas. O sea, ellos no están obvio, construyendo va a ser un política. costo político no, ellos claro, y ellos quieren haber política. Sí, pero no la están construyendo, no están sembrando para futuro con lo que está pasando. Ese es otro tema. Germán. Bueno, yo creo que todo el mundo coincide en que las FARC se están haciendo el harakiri porque entre más actos como el del Cauca hagan, pues menos la gente les va a creer. Digamos que eso es una responsabilidad de las FARC. Lo que yo le quiero preguntar a todos ustedes es, pues, y lo decía el doctor Jaime Fajardo, monjas de la caridad no son ni angelitos de la guarda, es un grupo armado ilegal que ha cometido atrocidades durante todo este año, como otros grupos que han existido. Tenemos que responsabilizar al gobierno por las acciones de las FARC, o por lo que ellos digan en La Habana, que dicen hasta misa y piden hasta lo divino y lo humano, o realmente eso es responsabilidad de lo que ellos hagan y de lo que ellos digan en los micrófonos. Pregunta para todos. Yo lo que quiero decir es, se está negociando algo distinto a los 5 puntos de la agenda. Hay aquí pruebas reales de que se está negociando lo que incluso se ha planteado aquí. Digo, hasta ahora lo que yo he visto, y ha salido 3 puntos negociados y 2 puntos que son fundamentales que están en negociación. Pero que la FARC pida una cantidad de cosas, que la FARC diga que quieren un modelo económico distinto. Pues hombre, vengan y plantéenlo legalmente, políticamente. Ellos pueden plantear lo que sea. Pero yo digo, un señor como Humberto de la Calle, que lo conozco ampliamente, que le ha servido a Colombia, al Estado, a los gobiernos, a muchos gobiernos, incluido el gobierno de Álvaro Uribe. Y entonces que ahora se venga a decir que esa comisión con 2 altos generales retirados están negociando y se están dejando llevar por la FARC. Yo no creo eso. Muéstreme un punto que esté negociado distinto al de la agenda. No, es más, Nacho, hermano, hay 6 generales hoy activos de la República activos en La Habana, en una subcomisión
para la terminación del conflicto, Y la muertos de dejación miedo, no, pero que si no dicen lo que pero el muertos de gobierno miedo, dice, ¿quién? Hombre, ¿Y qué pasó con el general Mora? ¿Volvió a la mesa? ¿Y ustedes? No, ¿Y volvió quienes porque el lo país se apoyen? lo reclamó al ¿Y quienes? presidente. No, pero volvió. Se lo volvió. reclamó, Pero lo estaba volvió sacando. usted el No, presidente. Oye, No, la realidad es que hay No, 6 pero la realidad generales. es que lo sacó Santos. Lo sacó y le ahí tocó está. meterlo. Y la nación lo devolvió. Pero ¿cuáles son los Señores. hechos? Ahí está. No, está bien, Y pero, hay 6 generales. pero sí hoy es que esa sentados dualidad, allá. si lo sacaron y hubo que volverlo a reinsertar. Ahí está, Claro. pero ahí están está. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos con ustedes. Y ustedes saben que también estamos en la web. Ustedes pueden participar activamente con nosotros en Twitter, por ejemplo, en el programa Nos Cogió la Noche, y pueden participar a través del Twitter del canal Cosmovisión, @TV Cosmovisión. Y si quiere opinar, sugerir temas, criticar, participar activamente y estar bien informado sobre los temas que tratamos aquí, pues participa con la etiqueta numeral Nos Cogió la Noche. Oiga, doctor Jaime, ¿no será de pronto entonces que, oiga, voy a pensar, pero bien mal pensado, hagamos esto, y entonces están y sigamos matando soldados, y el día que llegue, el día que tengamos que hacer esa votación, nada, que perdamos, porque es que no queremos. Todo esto es un proceso que hay que llevarlo y hay que medirlo, hay que medirle mucho sus consecuencias. La FARC ha cometido unos errores, ha tomado unas determinaciones que van a afectar el proceso, pero van a afectar también a ella. Aquí el objetivo fundamental es que ellos se desmovilicen, entreguen armas y lleguen a la actividad política. Si llegan a un momento determinado de desprestigio, que desprestigian todo el proceso, pues uno de los retos que tomó y la gente definirá en su momento si apoya o no el proceso. Pienso otra cosa fea, hombre Luis. Y si llega a pasar otro evento como el que ocurrió, si en 15 o 20 días, en un mes, vuelve a pasar algo de esto parecido, ¿ahí qué va a pasar? No, yo soy de los que piensa que este proceso es absolutamente irreversible y que la opinión internacional hace que así vaya a ser, incluso más que la opinión nacional. Así pase otra Así eventualidad pase, como esa. Así pase otra cosa como esa. Sí. Segundo, ayer me llamó la atención que el expresidente Uribe presentó con el Centro Democrático un proyecto de ley bastante interesante, porque pide ese proyecto de ley, no lo conozco a una profundidad, digamos lo estoy solicitando para estudiarlo, no sé si Juan... Los 5 años. Sí, si Juancho lo tiene exacto, de los 5 años, para militares, digamos, que tengan equivocaciones en el cumplimiento de su función. Es importante, ¿por qué? Porque es en el marco, Juan Fernando, de justicia transicional, que en un programa acá nosotros, Nacho, yo creo que tú recuerdas, y Germán, el pro de Juan David no estaba con nosotros, Jaime sí estaba, dijimos que celebramos una postura que tuvo el expresidente Gaviria de que el proceso de paz y la terminación del conflicto en Colombia necesitaba justicia transicional. Entre otras razones, por una sola, porque solo con justicia transicional se puede saber la verdad total de lo que ha pasado en Colombia para no repetir eso. Entonces, a mí me parece que, digamos, de alguna manera también se está pulsando con el tema de los soldados, de los policías, que tengan equivocaciones o excesos en medio del conflicto en la justicia transicional, y eso de alguna manera también fortalece el proceso de paz en el sistema político colombiano, hacia el profesor Juan David no le gusta, y en el sistema político internacional y en el derecho internacional humanitario. ¿Usted le cree a ese proceso transicional? ¿A esa justicia Yo transicional? creo que el gobierno y la guerrilla tienen la mayor dificultad, y recojo lo que Jaime decía ahora, de este remate de las 2 o 3 cosas que se avecinan, que es la entrega de armas, si es dejación, armas, en esa discusión. Lo otro es si pagarán o no pagarán cárcel algunos, que ahí entra pues lo de la justicia transicional. Creo que la tiene muy difícil, muy cuesta arriba el proceso. Y si siguen cometiendo las mismas torpezas, la guerrilla y la ingenuidad del Estado, se va a complicar mucho más esto, y ya la nación no le va a tolerar más al gobierno que se siga sentando ahí. Bueno, ¿usted cree que vamos a seguir con esto? Sí, porque los dos están atrapados. La guerrilla no va a encontrar un tonto igual de presidente. Y el presidente tiene todo su capital político puesto en esto. Entonces los dos se aguantan y se soportan y se mienten entre ambos. Entonces al presidente, ¿qué le importan 11 soldados más? Es que estos soldados son culpa de él. Es que cuando usted dice, elimino los bombardeos y le dice a la fuerza pública que se vaya al piso sin soporte aéreo, eso es una responsabilidad del presidente de la República. Esos muertos son del presidente Santos.
pero a él no le importa. Vea, este país va a tener que llegar necesariamente a conocer la verdad de todo el conflicto y de todos los participantes en el conflicto armado. La guerrilla, con todas sus atrocidades, con todo lo que ha hecho, no es la única responsable del conflicto armado. Y aquí incluso hay algo tapado que va a reventar, y por algo se presentó por parte de Álvaro Uribe, y me parece muy bien ese proyecto de ley, el problema de los falsos positivos. Incluso de hechos que vienen desde la llamada Seguridad Nacional de Turbay Ayala, que empezó de fondo el Estatuto de Seguridad, que empezó de fondo las desapariciones, el papel que han jugado algunos actores institucionales. Y lo mejor para eso, para ganar tranquilidad en el conjunto de los actores que han participado en el conflicto, es la justicia transicional. Allá no es para que llegue únicamente la FARC, es para que lleguen todos los responsables de una u otra forma del conflicto armado. Porque el conflicto armado no lo creó la guerrilla. Ojalá no fuéramos, y usted lo sabe bien, profesor, a lo que dejó de hacer el Frente Nacional con el plebiscito del 57. Germán. No, yo quiero insistir en lo complicado que es entonces cualquier proceso de paz en el futuro, porque las guerrillas siempre van a pedir cosas, o los grupos armados ilegales van a pedir cosas, entonces se sientan a negociar, pero entonces no les demos nada, y ¿quién se va a sentar a negociar así? Y como lo que decía el profesor, un presidente que negocia con este está secuestrado o es el tonto de turno. Entonces, los que han negociado de ahí para atrás han sido también tontos con los diferentes grupos. Entonces, la negociación nunca será posible y no podemos tener como experiencia los que ya han sido exitosos. Es decir, cero posibilidad de profesor de negociar con ningún grupo de ahora en adelante. Buenísimo lo que planteas, porque entonces, si decís que son iguales y que hay... ¿Por qué nos inventamos una ley distinta? ¿Por qué nos tuvimos que inventar? Si estos señores, que son los delincuentes, narcotraficantes, asesinos, iguales a los mal llamados paramilitares, delincuentes, asesinos, narcotraficantes, ¿por qué nos inventamos una ley distinta para las FARC? ¿Por qué nos inventamos una ley de impunidad como la que se inventó este gobierno? ¿Por qué la misma ley, si son iguales, que la ley de justicia y paz, has venido diciendo la ley de justicia y paz, la ley de justicia y paz, iguales, ¿por qué no les aplicamos? Pero la ley de justicia y paz que se creó para eso. ¿Por qué nos inventamos una ley de impunidad? ¿Por qué nos tuvimos que inventar otra para ellos si son narcotraficantes, delincuentes y asesinos? Porque la justicia transicional lo permite. Muy sencillo. Así y depende de el marrano. Sí, o sea que en este país pero mira, no pasan los argumentos. Pero mira, si usted es más peligroso, entonces le cedemos más. No, Esa es la lógica que no, le vamos a enseñar a los la colombianos. justicia transicional, el modelo, tenemos que construirlo a los colombianos. El modelo de justicia transicional no lo va a construir ni la Corte Penal Internacional ni la Comunidad Internacional. Y para atacar los problemas en los cuales están involucrados los miembros de fuerzas militares de nosotros, necesitamos que hagan parte de la justicia transicional. Y para atacar los problemas que no se han logrado solucionar de los paramilitares, necesitamos que todo el proceso que quedó truncado venga a la justicia transicional. Y para poder resolver el problema de justicia de la guerrilla, hay que crear el modelo de justicia transicional. Pero yo quiero recoger, yo sé que Lucho está que se habla, él no habla mucho, pero yo quiero recoger un poquito lo que tú dijiste. Es que yo quiero insistir en esto. Yo quiero insistir en esto, es que el proceso de paz del M-19 fue un proceso muy importante, no en el remate, sino cómo se concibió y cómo se tiraron las líneas para llegar a buen puerto. Recordemos cómo fue ese proceso, rápidamente. Antes de eso lo puede tener mucho más claro Lucho, pero ya. Mire que la gente del M-19 ha hecho un ejercicio democrático muy interesante. Lo mismo la gente que se reinsertó del EPL. Pero es que, fíjese usted esto, Germán, y para todos los que nos ven y nos escuchan. Está bien, estamos en el modelo de la confrontación y vamos hablando, ¿cierto? La confrontación y vamos hablando. Pero es que no voy a discutir si eso es bueno o es malo, porque eso es otro paseo. Es como el mismo gobierno ha aceptado que las condiciones que se han llevado a cabo en la mesa se viole por parte de la guerrilla de la FARC. Cómo esa ingenuidad de no bombardear o no de perseguir los campamentos de la guerrilla le dio la imposibilidad de estar atento a nuestro ejército. Claro, yo no sé quién lo dijo acá ahora en la mesa, es que hubo un descuido, pero es que también hay que entender que cuando a usted le dicen del otro lado es que yo no lo voy a atacar, entonces vamos a dormir tranquilos aún en este coliseo abierto. Pero igual,
Igual, esa no es la discusión. La discusión está en que este proceso está mal diseñado. Este proceso ha sido bombardeado por la misma FARC y por la ingenuidad del gobierno. Eso es lo que está sucediendo y eso es lo que yo recojo del profesor Juan. Pero si estuviera sería muy frágil y uno ve que están avanzando, o al menos eso lo entiende uno desde aquí. Siguen hablando, siguen reunidos, no se ha parado con unas frecuencias muy grandes ni por temporadas muy largas, es lo que uno percibe. No, yo creo que la agenda construida para negociar con la FARC es la médula de lo que es el conflicto armado. Y creo que entonces también sería ingenuo Estados Unidos, también sería ingenuo la Unión Europea, también sería ingenuo todos los países que han venido siendo garantes. No, reconozcamos un hecho. La FARC puede decir lo que quiera y por lo general yo digo, a veces dicen mucho más de lo que pretenden. No es cuestión de decir, Jaime. No me pueden hablar. Fíjense los 11 muertos. Que vengan a ganar, Eso no es cuestión de decir. que vengan a ganar aquí en política lo que no pueden ganar en la mesa, pero que lo hagan en política, desmovilizados, sin armas. ¿Cuál es el miedo a que la FARC deje las armas? Pero si ya dijeron que no las van a entregar. Pues eso decíamos nosotros también. Eso es el M19. Luis. Yo en estos Vea Guillermo Bueno, aquí. Yo en estos debates siempre recurro a la historia de Colombia. Hay un libro que yo creo que todos los analistas del conflicto se lo tienen que haber leído y yo sé que en la academia no se está leyendo hoy, por eso hay tanta ignorancia de lo que es la historia de conflicto y de guerra en Colombia, que se llama La violencia en Colombia. Son 2 tomos, Germán Guzmán Campos, Orlando Falborda y Eduardo Mañan Luna. En este libro, ¿sí?, se habla de un conflicto que comenzó después del asesinato de Gaitán. 1948 se formó la guerrilla liberal. Este es un conflicto no de 50 años, es de más de 60 años, porque las FARC, antes de ser guerrilla comunista en su origen, fue guerrilla liberal campesina. Yo creo que Colombia merece salir de este centenario conflicto histórico. Ojalá de la mejor manera. Está claro que solo a través de un diálogo, una negociación posible, ojalá sea lo mejor hecha posible, Juan. De corazón yo lo quiero así como colombiano, como miembro del M19, como, líder y en este tema de paz y análisis de conflicto urbano, porque creo que Colombia merece salir de este centenario conflicto. Creo que el proceso es irreversible. El mundo todo no está equivocado. Eso no es cierto, profesor. Eso no es cierto. ¿Cómo está equivocado todo el mundo? Entonces, todo el mundo, todo lo único, está equivocado la Naciones Unidas, Santos. está equivocado la Unión Europea, Sí, señor. está equivocado los Estados Unidos. Usted no ha explicado por qué John Kerry está diciendo lo que dice. ¿Cómo así? Porque él está ¿Cómo jugado así? el presidente Obama con un Todo el mundo convenio está con diciendo, Cuba. ese es el problema. Y si saca a Cuba diciendo que no es patrocinador del terrorismo, se le A daña mí el me negocio a extraña Obama. tanto, es decir, mira. Ah, pero No, entonces no, las no, teorías La sí le dimensión sirven de a Tonali ustedes. es tan sectario. Una potencia es mundial tan pegado a eso. sectario. No, es que es No, tan del ego sectario, de un por Dios. presidente como el del presidente es que, Obama. doña Teresa, es que porque es tan sectario. Es que Pero venga, vamos a volver. Yo estaba hablando Sí, sí, tranquilamente y dejé hablar tranquilamente. Continúe, continúe. Está bien. Lo que pasa es que a veces me hacen matoneo. Jaime te lo hace. Jaime te lo hace. Yo digo, Jaime te lo hace. el origen del conflicto, ¿por qué no nos damos solución a esto? Es Entonces, el mejor libro pensar académico. hoy, Es- pero uno va y en la academia no lo leen, eso es el problema. Entonces tú vas a los foros y nadie ha leído nada, no sabe qué ha pasado y cuál es el origen de este conflicto. Sí, Ni en la universidad Luis, donde usted pero- dicta clase. Entonces aquí el tema es, nadie tiene la verdad en concreto. Ni ese libro tampoco. Hay la verdad es en muchas partes, no, pero es la información y es el conocimiento. Luis, es que pero a tú mí no me queda lees, una duda. ¿de dónde hablas? Cuando uno se sienta a hablar con un joven menor de 30 años, eso ya ni lo entiende. claro. Ellos lo que ven es otra realidad, ven que matan, que hay guerrilla, sí. que esto, ellos ya ven y lo ven como Pero, delincuentes. Nacho, ¿tú no O sea, crees- no entienden. Pero tú no por qué crees dicen- que un joven tiene que saber cuál ha sido su historia. Yo creo un que joven colombiano Yo pienso que los jóvenes en de la universidad- actualidad están mirando más el futuro que eso. claro. Pues no sé por qué tengo, y se lo digo porque tengo mis hijos. Pero ellos ya son más mirando el futuro y además porque tienen un problema muy grande. Ellos no son como nosotros. Que es que lo global para nosotros es ir a Yarumal o a Montería. No, Nacho. El mundo para ellos es así de chiquitico. Nacho, perdona, Entonces, pero cuando tú le hablas, sí, perdona, por Juan, eso. pero cuando tú le hablas a los jóvenes de, por ejemplo, nosotros le entregamos este volante, Juan Fernando,
celebración de los 25 años del Acuerdo de Paz del M-19, que lo celebramos en la estatua de Simón Bolívar, del movilizado del EPL nos acompaña. Aquí está el continuo de ese acuerdo. Pues está de muy paz, bien. firmado en Lo que quiero 1990. decir, Luis, La es juventud que... merece conocer esto. Sí. Pero no está mal que los jóvenes miren el futuro. Está bien. Lo que sería bueno es O que tienen que miran el mirar el futuro presente. conociendo la Claro, historia. Es que este lógico. mundo está Si no cambiando de una conocen manera la historia, impresionante. tienen el Lógico. riesgo los jóvenes de volver a repetir lo que no debemos de repetir. Y entonces Oye, a ellos usted les llega y gusta. y usted llega y le explica, hombre, es que esto empezó como una guerrilla liberal. Le digo, ¿cómo así? Pero, Y les gusta. y ya se volvieron para este otro lado. Pero ¿cómo así? Y se te van a quedar en el limbo porque he hecho el ejercicio. Se quedan sin entender nada. Yo tengo otra Bueno, experiencia, pero para eso inforo a estamos los los que voy. profesores universitarios. claro. Y a eso le apostamos los que estamos en la academia. Claro, y a los Para que jóvenes les estos gusta, jóvenes puedan Nacho. entender qué Cuando tú sucedió. le explicas la historia, a los Pero, jóvenes pero les venga, gusta. pero es entender lo que sucedió o justificar una O es delincuencia saber de qué 50 pasó. años. Es saber qué ha No, pasado. o es No, justificar una delincuencia de 50 años. Entender qué ha pasado sin justificar. No, sí, no. Un proceso absurdo, un proceso mal llevado, un proceso desequilibrante para la sociedad Se colombiana. nos acabó el tiempo, hermano. Diga lo que No, tiene yo quiero que decir algo con respecto a lo que usted estaba diciendo, Nacho, de qué tan importante es o no que los jóvenes conozcan lo que ha pasado. Pues uno sabe que hay mucha gente que no tiene ni idea de qué pasó, de dónde salió la guerrilla. Y lo que me parece a mí preocupante es que como están metidos en lo actual, entonces digamos que cuando el profe y Juan Fernando hablan de que todo el mundo está viciado en este tema, pues los jóvenes están viciados por... Ah, bueno, no, que están viciados algunos, la ONU y todas esas cosas. Y entonces resulta que los jóvenes de hoy en día pues están viciados con lo que les llega de lo actual. Entonces hablan unos diciendo esto a favor del proceso y estos hablan en contra y eso es lo que reciben ahora y con eso se quedan. Es decir, se quedaron con lo que pasa y ellos verán para dónde cogen y cuál verdad creen. Porque hay muchas verdades como circulando en los medios. Nosotros Sí, no, somos responsables yo de hago eso. esa referencia es porque de pronto este proceso de paz es que esto es para nosotros o es para nuestros hijos. ¿A quién les vamos a entregar el país? Porque estos señores no van a terminar nada. Estos señores van a liar la política y creo que todo tanto los va a castigar. Les va a ir ¿no? mal, les va a ir Sí, mal. les va a ir mal. Eso Y ojalá. Sí, El o no. problema esperamos. de un proceso de paz mal hecho es que nadie está en contra de la paz en Colombia, tal vez las FARC, pero de resto todos queremos la paz. El problema es que estamos criticando es que está muy mal hecho, y Muy que mal es un hecho. proceso muy malo y que el mensaje que le va a quedar a los jóvenes por el que trabaja usted y yo, que es mi oficio, es en Colombia no hay que ser convincente sino peligroso. Mientras tengas ametralladora más grande, la ley se ajusta a ti. Ese es el mensaje que le vamos a dar a los colombianos con un proceso mal hecho. Yo lo que voy a decir, proceso mejor diseñado como este no lo había conocido, ni siquiera en el EPL, el M-19, porque este proceso es igual a la médula del conflicto armado. Incluso, proceso mal diseñado con los paramilitares, muy mal diseñado, por algo terminó así. Señores, hoy fue el día sin carro en nuestra ciudad y me queda como la pullita. Y vuelvo a insistir en esto. Me encanta por el medio ambiente. ¿sí? Hoy la ciudad respiró un poquito mejor, dejamos de tirar tanto CO2. Pero lo de la movilidad, pues bueno, se movió un poquito mejor, no sé, en taxi o como sea. Pero no será que ya este gobierno o el que viene o el que sigue, pero ya el que sigue ya va a llegar tarde, no será que pongamos políticas de Estado ya para implementar los vehículos híbridos, los eléctricos. Hay que promocionar eso, señores. Están dando patadas de ahogados. Si es por el medio ambiente, no. Vengan, saquemos leyes contundentes, quitémosle los impuestos a esos vehículos, a esas motocicletas, impulsemos. Países como Ecuador nos llevan años luz. ¿O será que es que la película es otra? De pronto se le acabará la caja al gobierno con Ecopetrol. Pues me queda mucho la duda porque no tenemos nada. Y llegan y legislan y le dicen a las automotrices, ¿qué tan bueno sería que le digan, sí señores, lo dejo que me importe y que me fabrique tantos carros, pero me tiene que tener un eléctrico o híbrido obligatoriamente en su portafolio? Si no, no vamos a lograr hacer esto y vamos a llegar tardísimo. Día sin carro, muy bueno, rico, se sintió menos bulla, esperemos menos contaminación. Pero bueno, ahí vamos. Señores, están cordialmente invitados. El próximo mes seguiremos haciéndole como no, estábamos comprometidos. Hemos estado comprometidos, ¿sí o no, señores? Con este proceso de paz, le estamos haciendo el seguimiento con los bemoles, los pormenores, pero ahí vamos. Y seguiremos todos los meses hablando al menos una vez, Germán, para saber en qué vamos. Hasta que termine, ojalá felizmente, digámoslo así. Va a terminar felizmente. Va a Muy bien, terminar. terminará el va día a que todos terminar vayamos a felizmente. votar. Ay, 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 qué susto. Señores, muchas gracias. A ustedes. Gracias, Nacho.